Soy el hijo menor de la familia, el que menos atención recibe. Desde que nací, he vivido siempre bajo la sombra de mis hermanos mayores. La inseguridad, el aislamiento y la mediocridad parecen definirme. La decisión más extrema que tomé en mi vida fue obligar a Mateo, cuando aún era un muchacho sin recursos y en su peor momento, a firmar conmigo un contrato de pareja. Durante los 4 años siguientes, en medio de un distanciamiento silencioso que se repetía día tras día, comprendí finalmente que él nunca me quiso. Aún así, solo esta vez me aferré con terquedad, incapaz de soltarlo incluso cuando el dolor se volvía constante. Hasta que un día, la enfermedad empezó a devorar mis recuerdos. Olvidé cómo fue mi primer encuentro con Mateo. Braulio, con su audífono bien colocado, me observó con una mirada obstinada y me dijo en voz baja: «Tienes que amarme para siempre, promételo». Historia principal. Hoy no llevas el anillo. Mateo, siempre distante y contenido, dijo su primera frase en la mesa. Me quedé un momento en silencio y bajé la vista hacia mis dedos. La piel en la base del dedo aún conservaba una marca clara, señal de haber llevado un anillo durante mucho tiempo. Pero el anillo ya no estaba. Debí quitármelo al lavar las verduras y olvidé ponérmelo otra vez. Por costumbre intenté girarlo, pero solo toqué piel tibia y suave. Me detuve un segundo y añadí: «Iré a ponérmelo». Me levanté con intención de ir a la cocina. «Déjalo. No es algo importante». Mateo habló con indiferencia, bajó la mirada y siguió comiendo. Me quedé inmóvil. Esas palabras despertaron recuerdos. Ese par de anillos me había tomado 43 días diseñarlos. ¿Ahora ya no eran importantes? Mis ojos se posaron en su mano. Llevaba un anillo completamente distinto. Este mes ya cumplí los 5 días acordados, dijo Mateo. No volveré el resto del mes. A él no le gustaría. Giré la cabeza, rechazando escuchar eso. Iré a buscar el anillo. No respondió. Solo me observó con el rostro inexpresivo, tan distante como si estuviera viendo una obra mediocre. Como si pensara: ¿aún sigues con esto? De pronto recordé aquel año en que saqué los anillos frente a él, como si fuera un truco de magia. Mateo no era tan frío entonces. Aunque fingía calma, las puntas de sus orejas estaban rojas. Cuando le puse el anillo, sus dedos temblaron ligeramente. Pensé que también me quería, que entre tantos brillantes había elegido a alguien que vivía en la sombra, como yo. Más tarde entendí que todo había sido un malentendido. Su amor no era para mí. Los hombros se me aflojaron de golpe. De repente, todo me pareció vacío. Volví a sentarme en silencio y bajé la cabeza para seguir comiendo. Ya terminé. Después de dar un par de bocados más, dejó los cubiertos con visible impaciencia. Entonces me voy. El día aún no ha terminado, dije. ¿Qué? Suspiré. Por la tarde acompáñame al hospital. Desde que lo presioné para firmar el contrato de pareja, nuestra relación se deterioró rápidamente. Al principio aún hablaba conmigo. Después, solo me miraba con cansancio. La comunicación se redujo casi por completo, evitada de forma consciente por él. Fui yo quien se aferró con fuerza, forzando la permanencia de un vínculo mínimo. Con el tiempo, ese dolor se volvió parte de mí. No sabía si lo que sentía era físico o emocional, pero al menos demostraba que seguía vivo. Hacía mucho que no le pedía que se quedara. Él se quedó un momento en silencio. ¿Te pasa algo? Volvió a sentarse y me miró con cierta duda. Últimamente tengo dolores de cabeza frecuentes, dije con ligereza. La verdad era más que eso. Empezaba a olvidar cosas. Las recordaba horas después. A veces no distinguía qué podía comer y qué no. Comía y luego lo devolvía. La situación empeoraba. Necesitaba revisarme. Mateo guardó silencio un instante. De acuerdo. Te acompañaré esta tarde. Gracias, sonreí. Mi voz era tranquila. Ya no quedaba rastro de aquella desesperación de antes. Él bajó la mirada y giró el rostro. Está bien, respondió en voz baja. La luz del sol iluminaba su perfil. Seguía siendo atractivo. ¿Has hablado de esto con tu familia? Preguntó. Negué con la cabeza. No hay nada que decir. En realidad se preocupan por ti. Entre familia no hay obstáculos insuperables, dijo con tono reflexivo, esbozando una leve sonrisa. Sabía en quién estaba pensando. Cuando uno piensa en la persona que ama, la mirada cambia. Mi hermano. También era un hijo adoptivo. Aún así, el amor de mi madre siempre fue para él, nunca para mí. Lo observé en silencio. Por primera vez, no lo contradije. Él condujo hasta el hospital. Abrí la puerta del asiento del copiloto, pero Mateo me detuvo. Ve atrás. Fue breve y claro.
En el asiento delantero había una pequeña nota. Decía, asiento exclusivo de Oscar. Ese era el nombre de mi hermano. Lo entendí al instante. Aún así, sentí el rostro arder. Aunque yo era quien había firmado el contrato de pareja con Mateo, en ese momento parecía un intruso. La brusca oscilación emocional me provocó un dolor intenso en la cabeza. Algo dentro de mi mente se agitaba, se desprendía. El sudor frío apareció en mi frente. Todo dio vueltas y perdí estabilidad. Intenté apoyarme en el asiento. Mateo cambió de expresión de inmediato y apartó mi mano con nerviosismo. Te dije que te sentaras atrás, dijo en voz alta. Sin apoyo, tropecé un par de pasos, a punto de caer. Solo entonces notó que algo no iba bien. Dio unos pasos hacia mí, como si quisiera ayudarme, pero se detuvo. Se quedó observando desde su lugar. ¿Estás bien?, lo preguntó aún teniendo la respuesta. El joven que antes se alteraba por un simple rasguño ahora permanecía distante. El tiempo cambia a las personas. Soporté el dolor y negué con la cabeza. Estoy bien. Subí solo al asiento trasero. Sentí que algo se desvanecía poco a poco. Intenté recordarlo, pero ya no pude. El coche avanzaba con suavidad. Mateo me miró varias veces por el retrovisor, como si quisiera decir algo y no se atreviera. Yo tampoco hablé. Me limité a mirar por la ventana. De pronto, el coche se detuvo a mitad del camino. «Hola, Oscar», la voz de Mateo, suave al principio, llegó con claridad hasta mis oídos. «¿Qué? ¿Es grave? ¿Cómo pudiste ser tan descuidado?». Su tono se elevó de repente. «Voy ahora mismo. Quédate ahí y no te muevas». Entonces su mirada cayó sobre mí y se detuvo en seco. En sus ojos aparecieron duda y culpa. Guardé silencio. Tras unos segundos, suspiré. Debería haber tomado un taxi desde el principio. Lo pensé, pero no me moví. Solo lo miré. Tal vez esperaba que realmente me pidiera que bajara. ¿Era resistencia? ¿Rencor? No lo sabía. «Lo siento, Andrés», dijo. «A Oscar le pasó algo. Tengo que ir. Toma un taxi, ve al hospital. Cuando termines, iré a buscarte». Como si temiera que no aceptara, se giró hacia mí con una expresión seria, hablándome en un tono casi negociador. Asentí. No dije nada más. Bajé del coche en silencio. Él se quedó inmóvil por un instante, sorprendido por lo fácil que lo había aceptado. Mateo abrió la boca, dudó un segundo y finalmente dijo: «Cuando termines, iré por ti». Era una promesa. El dolor de cabeza se intensificó. No quise responder. Bajé la cabeza y empecé a pedir un taxi desde el teléfono. El lugar estaba poco transitado, no sería fácil. Al verme callado, Mateo pareció querer decir algo más, pero al final guardó silencio y se marchó. Un dolor punzante me despertó. Abrí los ojos de golpe. El sueño había sido caótico y opresivo. Respiraba con dificultad mientras me limpiaba el sudor de la frente. «No es grave, pero debe evitar cambios emocionales intensos». Escuché la voz del médico. Entrecerré los ojos y miré hacia la puerta. Un joven alto y delgado estaba ligeramente inclinado hacia adelante, escuchando con atención. Bajo su cabello negro y desordenado, unos ojos hermosos y alargados seguían cada palabra del médico. Parecía muy joven, como un universitario. Llevaba un audífono en la oreja, su audición parecía limitada. Su ropa estaba algo desgastada, pero limpia. Se notaba una vida sencilla y una actitud cuidadosa. Y ese rostro, me gustaba mucho. «Entendido. Gracias, doctor». El joven giró la cabeza y se encontró con mi mirada. En sus ojos apareció una chispa de alegría. Se acercó rápidamente. «¿Ya despertaste?». «Ah, ahora lo recordaba. No sabía por qué, pero me había desmayado en medio de la calle». Intenté pensar un poco más. No lo conseguí y desistí. El último recuerdo que tenía era su rostro. Así que fue él quien me llevó al hospital. «Mi salvador». Le tomé la mano con gratitud. Se sobresaltó. En cuestión de segundos, su rostro claro se tiñó de un leve rubor. Nervioso, su tono cambió ligeramente. «Yo, solo pasaba por allí. No tengas miedo. Ya pagué todo. Gracias. Me llamo Andrés. Agreguémonos y te transfiero el dinero». Se mostró incómodo. Apretó los labios y trató de retirar la mano con un movimiento mínimo, pero no lo logró. Al levantar la vista y encontrarse con mi mirada fija, volvió a bajar la cabeza apresuradamente. Sus pestañas densas temblaron como alas de mariposa. Con voz tensa y suave, dijo: «Por favor, habla más despacio. No escucho bien», señaló el audífono. «Lo siento». Se disculpó él conmigo. Eso me sorprendió. «No pasa nada»,
dije con una sonrisa apagada. Reducí la velocidad al hablar, señalé mi teléfono y repetí lo que había dicho. Andrés. Pronunció mi nombre con cuidado, sílaba por sílaba. Luego sonrió con los ojos. Yo me llamo Braulio. No hace falta el dinero. En ese momento parecías triste. Deseo que puedas estar bien. Braulio dijo ese deseo con sinceridad, a un completo desconocido. No supe por qué, pero los ojos se me humedecieron. Las lágrimas cayeron sin control. Ante su mirada asustada, lloré en silencio, sin expresión. No pasa nada, dije en voz baja. En un rato se me pasará. No habló. Solo me pasó un pañuelo. Y se quedó allí, acompañándome en silencio. Desde pequeño fui invisible en mi familia. Al principio intenté ganarme un poco de atención. Estudié con esfuerzo. Llevé a mi madre un examen al que solo le faltaban 5 puntos para la nota máxima. El profesor pidió una firma. Ella lo miró sin interés. Tu hermano y tu hermana siempre sacan la nota perfecta. Firmar esto me haría quedar mal. Andrés, que firme la niñera. También intenté irme de casa. Solo me senté frente a la puerta de otra villa cercana. Si me hubieran buscado un poco, me habrían encontrado. Pero no lo hicieron. Pasó un día entero. Por la noche, cuando regresé agotado y desaliñado, estaban cenando juntos, riendo. Nadie levantó la vista para mirarme. Más doloroso que el rechazo es la indiferencia. Y lo más desesperante es que aún hoy no sé por qué me detestaban tanto. ¿Por mi apariencia común? ¿Por no ser tan brillante como mis hermanos? Creí que, si me esforzaba lo suficiente, algún día obtendría el amor y el reconocimiento de mis padres. Hasta que Óscar llegó a nuestra familia. Era un niño adoptado. Mis padres le cambiaron el nombre. Mis hermanos participaron con entusiasmo, hojeando diccionarios para elegir uno bonito. Finalmente decidieron llamarlo Óscar. Mi madre dijo una vez que nunca le agradé desde el embarazo, que, de haber podido, no me habría traído al mundo, que por mí estuvo al borde de la muerte. Yo solía encerrarme en mi habitación pequeña, bajando la cabeza para llorar en silencio. A nadie le importaba si yo era feliz. Hasta que Braulio me lo dijo. Me dijo, deseo que seas feliz. Un deseo sencillo. Unas palabras que estuvieron ausentes durante 26 años de mi vida. El hospital explicó que se trataba de una somatización causada por un trauma psicológico. El impacto emocional había sido tan fuerte que mi cuerpo activó un mecanismo de autoprotección. No sabían si la memoria volvería, ni cuándo lo haría en caso de recuperarse. Apoyé la barbilla en la mano y escuché la explicación sin mucho interés. Me sentía bastante bien. Al repasar mentalmente mis recuerdos, salvo por algunos vacíos muy claros, todo lo demás parecía normal. Era evidente que la pérdida de memoria no afectaba mi capacidad para hablar ni para pensar con claridad. Miré de reojo a Braulio. El joven escuchaba al médico con total atención y anotaba cuidadosamente cada indicación en una libreta pequeña que llevaba consigo. Mire, dijo el médico con una sonrisa, este joven se preocupa más por tu salud que tú mismo. Bajé la cabeza, consciente de que tenía razón. Braulio respondió con algo de timidez. Él es delicado y adorable. Yo puedo recordarlo por él. Aunque había perdido parte de la memoria, mi estatura estaba grabada en mi ADN. Un hombre de 1,83 m. No era precisamente rudo, y tampoco más alto que Braulio, pero desde luego no encajaba con la palabra delicado. El médico entendió la situación y no dijo nada más. Me recetó algunos medicamentos, al ver que no había mayores problemas, autorizó el alta. ¿Vas a volver a casa?, preguntó Braulio cuando salimos del hospital. Asentí mientras sacaba el teléfono y buscaba hoteles cercanos. Supongo que sí, no recuerdo dónde está mi casa. No quería volver a la antigua residencia. Algo en mi interior me decía que, si regresaba, estaría expuesto a estímulos constantes. Tal vez una semana allí bastaría para que mi memoria volviera a la escuela primaria. Te agrego y te transfiero el dinero, dije. No era una gran suma, pero no quería quedar mal con alguien que me había ayudado. Braulio apretó los labios con terquedad y siguió caminando con la cabeza baja. Tengo que pagarte. Con sus largas piernas, avanzó unos pasos y me dejó atrás. Aceleré y tiré suavemente de la esquina de su ropa. Braulio se detuvo. Cuando bajó la mirada hacia mí, sus pestañas caían de forma lastimera, como un perro grande al que acaban de regañar. Me llevé la mano a la sien, algo cansado. Déjame devolverte el dinero primero. Él señaló su oreja con expresión confundida. Miré con atención. El audífono no estaba. Había apagado el sonido de forma intencional.
No escucho, dijo con total naturalidad. Andrés. Una voz familiar y a la vez extraña sonó a mi lado. Fruncí el ceño y miré. Eran dos hombres. Uno lo conocía, el otro no. El conocido era mi hermano. Por su culpa, mi vida en casa no había sido fácil. Pero ahora, al pensarlo, esos recuerdos parecían borrosos, y hasta el dolor se sentía distante. El otro era un hombre atractivo, con el rostro serio. No lo conocía, pero al verlo, sentí un dolor intenso y concreto en el pecho. ¡Qué extraño! ¿Por qué me sentía mal con solo verlos? Al notar que nos habían visto, giré la cabeza con torpeza, fingiendo no haberlos reconocido. Tomé la mano de Braulio y quise irme rápido de ese lugar. Andrés, ¿a dónde crees que vas? El hombre de rostro serio se acercó con insistencia y se plantó frente a mí. Braulio percibió que algo no estaba bien. Se colocó de nuevo el audífono y dio un paso al frente, protegiéndome. ¿Quién es él? ¿Hoy trajiste a alguien que tiene dificultades auditivas contigo al hospital? ¿Pretendes que todos se adapten a eso? Su mirada me resultó profundamente desagradable. Antes de que continuara, reaccioné con firmeza. Le detuve de golpe, obligándolo a retroceder. El sonido seco de mi movimiento hizo que todo quedara en silencio. Bajé la mirada y moví la muñeca. Había usado demasiada fuerza, la mano me hormigueaba un poco. Por dentro, estaba inquietantemente tranquilo. Incluso sentí una extraña sensación de alivio. Si vuelvo a oír palabras tan irrespetuosas de alguien cercano a ti, dije con voz fría, no responderé con tanta paciencia. Miré de reojo a Óscar y tomé la mano de Braulio para marcharnos. Andrés, ¿estás loco? ¿Sabes con quién estás hablando? Óscar me reprendió con el ceño fruncido. El otro hombre permaneció inmóvil, con la mano en el rostro, claramente incapaz de asimilar lo ocurrido. ¿A dónde vas? Preguntó, con la voz temblorosa. El viento silbaba, y su grito sonó casi quebrado. A dónde vaya no es asunto tuyo, respondí sin mirar atrás. Si das un paso más, rescindiré unilateralmente nuestro contrato. Me detuve. Miré al joven, visiblemente alterado, y no supe por qué sentí una leve decepción. Perfecto. Eso es justo lo que quiero. Trato hecho. Dicho esto, me llevé a Braulio lejos del hospital, sin volver la cabeza. En el camino, noté que sus orejas estaban completamente rojas. Me di cuenta entonces y solté su mano. Perdón. No pasa nada. Levantó la mano y acarició suavemente mi cabeza. El calor de ese gesto me dio una calma inesperada. Abrió los brazos. Creo que necesitas un abrazo. Y yo puedo dártelo. No seas tan bueno conmigo, dije en voz baja, girando el rostro. No soy una buena persona. No lo merezco. Yo, Andrés, he vivido siempre a la sombra de personas brillantes. El que sobra en las reuniones familiares. El que no debería haber vuelto. Un papel apareció frente a mí. Braulio colocó en mi mano la hoja llena de notas. Eres adorable, Andrés. Vive para ti. Cuídate. Luego se marchó. No pidió dinero. No dejó contacto. Lo vi alejarse, sintiendo que el papel en mi mano ardía. Lo apoyé contra mi pecho izquierdo. Quemaba. ¿Vivir? ¿Para mí mismo? Por el momento me quedé a vivir en casa de un amigo abogado, llamado Ricardo. ¿Qué pasa? ¿Tuviste problemas con la persona de tu casa? El joven de carácter amable se ajustó las gafas, sentado en el sofá, sin dejar de leer un libro jurídico tan grueso como un ladrillo. Habló con calma. Quedarte aquí también tiene costo. ¿Cuánto pagas de renta al mes? ¿Lo dividimos entre los dos? Pregunté, recostándome con cansancio en el sofá mullido. Al oírme, por fin levantó la vista. Si te vas antes, no te devuelvo el dinero. Nadie te está pidiendo eso, respondí. Además, de esa persona de casa que mencionas, no tengo el más mínimo recuerdo. Golpeé suavemente el informe médico contra la mesa de centro. Ricardo lo tomó y lo leyó con atención. Al cabo de un momento, frunció el ceño. En ese caso, dijo, aprovecha que todavía tienes la mente clara y haz lo que debiste haber hecho hace tiempo. Entró en su despacho, regresó con una carpeta y me entregó un contrato. Léelo con cuidado. Había dos firmas. Una era la mía. La otra pertenecía a alguien llamado Mateo. El contenido era claro, yo le proporcionaba recursos y dinero. A cambio, solo pedía su amor. Cada línea escrita no parecía un contrato común. Era más bien un acuerdo triste, como si fuera mi corazón, entregado con ambas manos. De manera inconsciente, llevé la mano a la base de mis dedos. Pero solo toqué piel tibia. Al llegar a la última página,
encontré la única cláusula que me hizo sentir alivio. Yo podía cancelar el contrato en cualquier momento. Solo era necesario que el abogado notificara a Mateo con una semana de anticipación. Aunque mi familia solía ignorarme la mayor parte del tiempo, lo poco que dejaban escapar entre sus dedos seguía siendo, para una familia común, una cantidad considerable. Esos recursos, si se entregaban a alguien que solo necesitaba una oportunidad para cambiar su destino, eran más que suficientes. No recuerdo a alguien así, negué con la cabeza, con voz serena. Entonces, le agradecería al abogado Ricardo que cancele este contrato. Fin de la grabación. La voz mecánica sonó al mismo tiempo. Ricardo sonrió y agitó el teléfono que tenía en la mano. Lo dijiste tú mismo. Luego no me vengas a reclamar si recuperas la memoria. Aunque haya perdido parte de mis recuerdos, no soy alguien que falte a su palabra, respondí con impotencia. En la mayoría de las cosas, sí, señaló el contrato. Excepto cuando se trata de él. Él, negué con la cabeza. No lo creo. No creo que exista alguien así. Sé perfectamente qué tipo de persona soy, alguien común, alguien que nunca fue realmente amado. Por eso, en todo lo que hago, siempre dejo un margen de retirada. En cuanto percibo el más mínimo desagrado en el otro, doy media vuelta y huyo. Incluso en este contrato, me dejé una salida. ¿Cómo podría haber amado a alguien de forma tan imprudente? Sé que decir esto no es del todo correcto, dijo Ricardo, mirándome, o tal vez recordando a quién yo era antes, pero aún así debo decirlo, haber perdido la memoria no es necesariamente algo malo. Lo miré. El joven sonrió y levantó una copa imaginaria. Es un nuevo comienzo. Esta noche mi hijo no vuelve a casa, podemos tomar algo. Más tarde, Ricardo me informó. La notificación ya había sido enviada a Mateo. Mateo quería verme. Bajé la mirada al libro entre mis manos y negué suavemente. No hace falta. De acuerdo, tampoco hay mucho que ver, añadió Ricardo. Se mostró bastante tranquilo. Es lógico, respondí. Según lo que dices, él no me quería. Hubo una etapa bastante buena entre ustedes, hace mucho tiempo, añadió. Al ver que parecía dispuesto a contarme una historia, levanté la mano de inmediato para detenerlo. Pero eso ya pasó, ¿no? Creo que el tiempo en el que nos hicimos daño fue mucho más largo que aquel breve pasado feliz. Debería soltarlo. Además, ahora mismo no tengo ningún deseo de seguir relacionándome con él. Y aún así, por alguna razón, mi corazón se sentía vacío, como si algo hubiera sido cortado con precisión, de forma limpia y definitiva. A través de una fina niebla, lo percibí. Nada más. Ricardo sonrió. Entonces está bien. No insistió más. Cambió de tema y dijo, por cierto, si vas a estar sin hacer nada en casa, te conseguí un trabajo. Mateo tuvo un sueño. Hacía mucho tiempo que no soñaba. Soñó con una noche iluminada por una luna menguante. Extendía la mano hacia un adolescente encogido en las sombras. En ese instante, el tiempo se congeló. La figura borrosa del joven también quedó inmóvil. Era un sueño lúcido. Podía ver con total claridad a su yo de juventud. En el rostro del muchacho aún había varias heridas abiertas, de las que brotaba sangre. Había venido desde muy lejos para esperar frente a la entrada de aquella fiesta, esperando que la persona que le gustaba pasara por allí, para entregarle una flor. Aquella rosa era la más hermosa que había podido comprar, gastando todo el dinero que tenía, pero esperó hasta el final, y nunca recibió respuesta. Nunca salió a verlo. El joven Mateo terminó rindiéndose. Suspiró y se dispuso a marcharse. Entonces vio, no muy lejos, a otro adolescente de su misma edad, agachado en la penumbra. Era el joven Andrés. Sus ojos eran claros y luminosos, y al mismo tiempo, albergaban una tristeza difícil de describir, como una niebla espesa atrapada en su mirada. Mateo no supo por qué, pero aquellos ojos lo atrajeron. Instintivamente, bajó el ritmo de sus pasos y se acercó. Ya es muy tarde, ¿no vas a volver a casa? En aquel entonces no lo notó, pero ahora, al recordarlo, se dio cuenta de que había hablado con extrema suavidad, como si temiera asustar a un pequeño animal. Andrés abrió los ojos con sorpresa, pero no respondió. En cambio, se encogió un poco más en las sombras, desvió la mirada y siguió observando obstinadamente la villa iluminada. ¿Ya comiste? No tengas miedo, no soy una mala persona. Mateo se agachó a su lado. ¿Tú también estás esperando a que alguien salga? Esa es mi casa, dijo Andrés en voz baja. En aquel momento, Mateo pensó que Andrés había tenido una discusión con su familia. Dudó un instante. Esta flor es muy bonita.
Pareces triste, así que te la regalo, le ofreció la rosa, sonriendo. Las cosas hermosas siempre hacen sentir mejor a las personas. Espero que esta flor te haga feliz. ¿Acaso los sueños también seguían siempre el mismo camino? El Mateo adulto observaba con frialdad, esperando lo que vendría después. Fue por culpa de aquella flor que Andrés se enamoró de él. Fue por eso que surgieron tantos conflictos entre él y Óscar. Como era un sueño, Mateo pensó con crueldad. No lo hagas. No permitas que Andrés se enamore. Deberías destruir la flor, romperla, tirarla. No dársela nunca. Sin ese problema, quizá ya estaría con Óscar desde hace mucho tiempo. Andrés era obstinado, de aspecto común y torpe. Cuántas veces le dijo que aprendiera de Óscar, que se llevara mejor con su familia. Pero Andrés era testarudo y nunca escuchaba. Le propuso terminar, cancelar el contrato, una y otra vez. Y Andrés nunca aceptó. Una persona tan obstinada, ¿cómo podría vivir sin él? Pensando en eso, de pronto ya no quiso que el Mateo del sueño destruyera la flor. Al menos, entre ellos sí hubo momentos felices. Andrés era persistente. Y por eso lo amaba de forma intensa y ardiente. Aunque lo abandonara una y otra vez, Andrés siempre lo miraba con aquellos ojos limpios y sinceros, esperándolo. Esperando a que regresara para llevárselo lejos. Andrés era torpe. Y precisamente por eso, siempre hacía cosas simples y genuinas que le daban ganas de llamarlo idiota, y al mismo tiempo le apretaban el pecho. Sin Mateo, ¿cómo viviría Andrés? De repente, Mateo recordó que había tenido innumerables oportunidades de destruir el contrato, de destruir aquella flor. Ya no era el joven pobre de antes. Entonces, ¿por qué no lo hizo? Esta flor es muy bonita. La voz lo sacó de sus pensamientos. Vio a su yo joven pronunciar aquella frase familiar. Pero antes de que pudiera terminarla, el pequeño Andrés se puso de pie de repente. ¿Llegaste? La voz llena de alegría ahogó las palabras de Mateo. Andrés se lanzó feliz a los brazos de otro muchacho, mostrando hacia él la misma actitud que antes había dirigido a Mateo. Su voz sonaba dulce, como cubierta de miel. Perdón, está caliente. ¿Te gusta? El joven que llevaba un audífono se sonrojó, tartamudeando mientras sacaba con cuidado un recipiente de comida caliente que había protegido todo el tiempo. Le dije a mamá, a ella también le caes bien. Andrés, volvamos a casa. ¿A casa? ¿A qué casa? Fuera de la suya, Andrés no tenía ningún hogar. Mateo quiso gritar, pero no sabía qué decir. Quiso detenerlos, pero descubrió que no podía moverse. Solo pudo quedarse de pie, con los ojos abiertos de par en par, viendo cómo las dos figuras se alejaban, apoyándose una en la otra, hasta que se volvieron tan lejanas que parecían dos copos de nieve, flotando suavemente hasta desaparecer. Mateo despertó sobresaltado. Se dio cuenta de que se había quedado dormido sobre el escritorio. Frente a él estaba la notificación. Había pasado toda la noche revisándola, comparando con cuidado cada detalle, buscando cualquier indicio de falsificación. No había ninguno. Efectivamente, estaba escrita por Andrés. Sintió la garganta seca, y sin quererlo, recordó aquel sueño. El hombre se puso de pie de golpe y salió del despacho a grandes zancadas, mientras marcaba un número. Hola, Luis, hermano, acabo de salir de un turno nocturno, apenas estaba durmiendo, respondió la voz adormilada del otro lado. Ayúdame a revisar el expediente médico de la persona que amo, dijo Mateo. ¿La persona que amas? ¿Quién? Preguntó Luis, sorprendido. Mateo se quedó sin palabras. Tras un momento de silencio, habló en voz baja. Andrés. Su expediente. Me masajeé las sienes. Nunca imaginé que el trabajo del que hablaba Ricardo fuera ser cuidador. Según sus propias palabras. Si fuiste capaz de aguantar a ese tipo, eres material perfecto para este trabajo. Le debía un favor a la familia Flores, y yo le debía uno a él, así que decidió que lo pagara de esta forma. Además, quedarme en casa sin hacer nada también estaba empezando a afectarme. La familia Flores parecía contar con recursos considerables. El matrimonio Flores, sin embargo, resultó ser muy amable. Sus rostros transmitían cercanía y su tono era suave. Aun así, no sabía por qué me daban una extraña sensación de familiaridad. Andrés, mi hijo tiene un carácter complicado, me dijo la señora Flores sonriendo mientras me daba unas palmaditas en la mano. Cuando se enfada, es tan testarudo como una mula. Si eso ocurre, corre rápido y llama a nuestro médico de cabecera para que le administre un sedante. El señor Flores parecía no sonreír nunca. Intentó forzar una sonrisa para mí, pero resultó rígida y más intimidante que tranquilizadora. Asentí con algo de nerviosismo.
¿No acabaría perdiendo la vida por ser cuidador? Nuestro hijo menor está en casa hoy, dijo el señor Flores. Haré que venga a conocerte. Un sirviente se retiró de inmediato, pero regresó pronto y susurró algo al oído del señor Flores. La persona ya está aquí y él ni siquiera baja a saludar. El señor Flores murmuró con disgusto frente a su esposa, lo bastante alto como para que yo entendiera parte. Ese joven claramente no era fácil de tratar. Tal vez debería salir corriendo. La señora Flores negó con la cabeza, volvió a llamar al sirviente y le dio nuevas instrucciones. Pasaron unos minutos. Escuché pasos acercándose. La puerta se abrió. Frente a mí apareció un rostro conocido. Braulio. Tenía la ropa manchada de pintura de varios colores. También tenía manchas en el rostro. Había ojeras marcadas, como si llevara mucho tiempo sin dormir. Él también pareció sorprendido al verme. Abrió los ojos de par en par y, al segundo siguiente, cerró la puerta de golpe. Después, los pasos se alejaron. La señora Flores rió con incomodidad. Andrés, quédate a almorzar hoy. La comida ya casi está lista. Volví a ver a Braulio en la mesa. Debía haberse duchado y cambiado de ropa. Ya no había irritación en su mirada, solo una calma suave, como niebla ligera. Caminó directamente hacia mí, sin esperar a los sirvientes, apartó la silla y se sentó a mi lado. Su aroma me envolvió. «¿Cuánto tiempo sin vernos?», le dije en voz baja, sonriendo. Entonces noté que no llevaba audífonos. Braulio sonrió con serenidad y observó atentamente mis labios. «Habla despacio. ¿Puedo leerte? ¿Lectura labial?». Reducí el ritmo y repetí. «Sí, ha pasado mucho tiempo». Su voz suave disipó por completo mi inquietud en aquel entorno desconocido, como un río tranquilo fluyendo hacia mi interior. Siempre era él. Cada vez que me sentía solo, aparecía. Eso pensaba, pero no sabía por qué. En lo más profundo de mí, una voz tenue insistía. Había olvidado algo. Había olvidado a alguien importante. Ese día, Braulio me acompañó a una revisión médica. Al bajar del edificio, vi a un joven de pie bajo un árbol. Septiembre era la temporada de los mantus. Nuestra ciudad había entrado en la estación de lluvias, y tras la tormenta el suelo estaba cubierto de flores caídas. Pisando los pétalos, caminamos juntos por la calle. El cielo estaba despejado, azul. Soplaba una brisa ligera, mezclada con un tenue aroma fermentado en el aire. «¿Cómo te has sentido últimamente?», preguntó al notar las ojeras bajo mis ojos. Fruncí el ceño. «Tal vez porque estoy más tranquilo, el mecanismo de protección del cuerpo se está debilitando. Últimamente sueño mucho. Sueños sobre el pasado. Fragmentos de un pasado que había olvidado. Desde mi infancia hasta ahora. Las figuras eran borrosas, imposibles de distinguir con claridad. Cada sueño parecía una obra teatral. Y yo siempre estaba en el rincón más alejado del escenario». «¿Y luego?», preguntó. «Soñé contigo». Respondí sin pensarlo. Cuando reaccioné, Braulio ya estaba muy cerca. Sonreía, con los ojos curvados, mirándome con atención. «Te escuché. Soñaste conmigo. Ese fue el último sueño». Soñé de nuevo con la noche en que me fui de casa. Estaba agachado frente a la puerta, observando cómo todos asistían a la fiesta de cumpleaños de Oscar. Nadie me veía. Hasta que alguien pronunció mi nombre. Al girarme, lo vi. Era Braulio. El joven estaba frente a mí, extendiéndome la mano. «Vine a buscarte para jugar». Me tomó de la mano y me llevó hacia adelante, hasta el escenario. Había mucha gente abajo, mirándome con calidez. Caminé durante 24 años. Y finalmente llegué al centro de mi propio escenario. Miré a Braulio. Sin saber por qué, levanté la mano y sostuve su rostro, observándolo con atención. Sus ojos se abrieron con sorpresa. No se apartó. Su rostro se sonrojó lentamente. Las pestañas temblaron y cerró los ojos. El aroma de los mantus mareaba. Lo miré, me acerqué un poco más. «¿Qué están haciendo ustedes dos?». El grito me sobresaltó. Levanté la vista siguiendo el sonido. Vi un rostro lleno de furia. «Tú eres Mateo». Entrecerré los ojos, relacionándolo con la persona de la que hablaban mis amigos. Mateo parecía no haber descansado bien. Estaba más delgado que la última vez que lo vi en el hospital. Tenía barba incipiente y vestía de forma ligera. Sus ojos estaban enrojecidos. Me miró con intensidad, y con manos temblorosas, las abrió. En su palma había un anillo. «Ganaste, Andrés. Vamos a ver al médico, y luego estemos bien, de verdad». Bajé la mirada hacia el anillo. De repente, un estruendo sacudió mi mente.
Tomé el ramo de flores que me ofrecía Mateo. La sorpresa estalló en mi pecho como fuegos artificiales. Pensé que, por fin, alguien me había visto. Desde que conocí a Mateo, mi vida empezó a llenarse poco a poco. Mis padres y mis hermanos parecían prestarme algo de atención. A veces hablaban conmigo y mencionaban a Mateo. Yo siempre respondía con firmeza: Mateo es una buena persona. Es un muy buen amigo. En ese entonces no entendí la sonrisa ligeramente burlona de Óscar. Solo más tarde comprendí que no era más que otra broma del destino. Yo había sido convertido en una pieza de burla, en un tema de conversación ajeno, pero no quise defenderme. Óscar solo le daba a Mateo pequeñas esperanzas, manteniéndolo atado por conveniencia. Fue entonces cuando comprendí mis propios sentimientos. Me gustaba Mateo, no solo como amigo. En el año más difícil, cuando Óscar lo abandonó, en aquel pequeño apartamento alquilado, vi a Mateo completamente ebrio. Y aún así, extendí la mano, tal como él lo había hecho conmigo. Cuando yo me acurrucaba frente a la puerta de aquella mansión, nuestros días mejoraron poco a poco. Mateo parecía esforzarse en cumplir bien su papel de pareja. Aprendió a preparar sorpresas, a cuidar de alguien enfermo. Incluso cuando tenía fiebre alta y estaba desorientado, pronunciaba mi nombre, sujetando mi manga y diciendo: solo te tengo a ti, Andrés. Y yo, solo lo tenía a él, aunque sabía perfectamente que él era mi decisión sin reservas, y yo, el resultado de sus cálculos. Mientras el resultado fuera correcto, eso debía ser suficiente. Apreté su mano y cerré los ojos. Cuando los abrí de nuevo, el ambiente de la habitación era tenso. Un médico con profundas ojeras, un Mateo serio, y Braulio sentado a mi lado. Intenté volver a cerrar los ojos, pero el médico lo notó enseguida. ¿El paciente ya despertó?, preguntó con una sonrisa, acercándose ágilmente. Asentí y me incorporé. Fue entonces cuando me di cuenta de que aún sostenía la mano de Braulio. El médico revisó los estudios. Parece que el mecanismo de defensa del cerebro se ha desactivado por completo. La sobrecarga fue momentánea, por eso te desmayaste. ¿Los recuerdos ya regresaron? Me froté las sienes. No lo sé del todo, pero sí he recordado muchas cosas. Braulio mantenía la cabeza baja. Su cabello oscuro ocultaba sus ojos. Intenté soltar su mano, pero él la sostuvo con firmeza. Andrés, dijo Mateo con suavidad, ¿aún me recuerdas? Asentí bajo su mirada intensa. ¡Qué bien, qué bien! Se acercó rápidamente, se arrodilló frente a mí, y sacó un pequeño estuche de terciopelo. Dentro había un anillo. Lo reconocí de inmediato. Yo también lo llevo, y no pienso quitármelo nunca más. En su dedo anular izquierdo estaba el otro anillo, el que yo había diseñado. Guardé silencio unos segundos. No, respondí finalmente. Su sonrisa se congeló. Como si no hubiera escuchado, continuó hablando con urgencia. Si no te sientes seguro, podemos firmar un nuevo contrato. Esta vez sin marcha atrás. Para toda la vida. Podemos ir al extranjero, muchos países permiten el matrimonio igualitario. Mateo, lo interrumpí con calma. Dicen que en el dedo anular izquierdo hay una vena que conecta directamente con el corazón. Lo miré fijamente. En sus ojos apareció una súplica silenciosa. Pero tu corazón no está aquí, dije. Así que dejémoslo. Apretó con fuerza las sábanas. No, no puede terminar así. Hemos pasado tantos años juntos. Ya no tengo contacto con Óscar. ¿No podemos empezar de nuevo? ¿Empezar de nuevo? Desde el principio, nuestro encuentro fue un error. Suspiré. Mi corazón ya no está contigo, respondí. ¿Cómo podríamos empezar de nuevo? Bajo la manta, la mano que sostenía la mía se apretó con más fuerza. Braulio levantó finalmente la cabeza. En sus ojos suaves y brillantes. Había ahora una determinación profunda. Lo escuché, dijo. Las estaciones se sucedieron una tras otra. El otoño pasó rápido, y el invierno se hizo real con la primera nevada. Después de una reunión, mi teléfono sonó. Al ver el nombre de mi madre, sentí una emoción inesperada. Desde que me fui de casa, el tiempo había pasado demasiado rápido. Atrapé un copo de nieve, y tras 3 años, contesté la llamada. Hola, Andrés, dijo con voz cansada. Hace tiempo que no vuelves a casa. ¿Qué ocurre? Pregunté. Todos te extrañan. Tus hermanos también. Vuelve a casa. Guardé silencio. Los recuerdos de mi hermano mayor y de Óscar eran ya borrosos. ¿De verdad me extrañaban? No, respondí con una leve sonrisa. Ahora estoy bien. Colgué.
En mi tercer año de trabajo obtuve la certificación como arquitecto. Me convertí en una pieza clave del equipo. Hice muchos amigos interesantes. Decían que yo era amable, atento y confiable. Quizá lo más impulsivo que hice fue aceptar la propuesta de Braulio, ir con él al Reino Unido, registrarnos legalmente y celebrar nuestra boda. ¿Llevas el anillo hoy?, preguntó su voz, junto con el paraguas. Tras un tratamiento constante, su salud ya era prácticamente normal. Le mostré la mano. Por supuesto, Braulio, el gran pintor. Lo comprobaré de vez en cuando, dijo con una sonrisa tranquila. Reí, cuando quieras. Capítulo extra, la voz de Braulio. Todo lo que Andrés ha olvidado, yo aún no recuerdo. Esa villa era mi casa. Me encerraba en mi habitación, dejando a mis padres fuera. Gritaba con rabia, pero a mi alrededor solo había silencio. No servía de nada. Siempre lo supe, no podía oír. Especialmente en la adolescencia, cuando el orgullo pesa más que nada. No quería ir a la escuela. Sentía que todas las miradas eran iguales, que todas se posaban sobre mí. El médico decía que había esperanza, pero en aquel entonces, yo ya no creía demasiado. Hasta que conocí a Andrés. Era callado, casi no hablaba. Pensé que quizá era como yo, alguien que tampoco encajaba del todo. Muchas veces me quedaba junto a la ventana, mirándolo salir de casa, subir al coche y marcharse. Tenía unos ojos redondos, siempre un poco bajos, como si cargara con algo que no sabía cómo decir. Quise acercarme a él. Quise ser su amigo. Por eso empecé a cooperar con el tratamiento. Aunque no escuchara bien, practicaba hablar una y otra vez. Solo para poder decirle algún día, con claridad: hola, me llamo Braulio. La oportunidad llegó una noche. Después de una sesión, miré afuera por costumbre. Lo vi allí, solo, encogido, como si no supiera a dónde ir. Bajé corriendo, pero cuando llegué, ya no estaba. Días después, mi madre decidió que nos mudáramos por mi oído. Aún así, nunca lo olvidé. Esa idea, esa presencia, se quedó conmigo. Con el tiempo, volvimos a encontrarnos. Yo pensaba que, si me mantenía firme, nadie podría apartarlo de mi lado. Todo lo que venía de fuera, los recuerdos ajenos, prefería dejarlos atrás por él. A veces se acercaba, con paciencia, como calmándome. Y yo necesitaba confirmarlo, una y otra vez. Saber que su elección era clara. Necesitaba oírlo decirlo. Necesitaba una promesa. Cuando finalmente lo dijo, sentí una calma profunda, como si, por primera vez, nada pudiera arrebatarlo de mi mundo. La noche era silenciosa, y yo sabía muy bien que esa determinación se había convertido en todo lo que era. Esta historia no es solo un romance BL. Es una historia sobre ser invisible, confundir amor con dependencia, y aprender a soltar incluso cuando duele. Andrés vive toda su vida intentando demostrar que merece ser elegido. En su familia, nunca fue el favorito. En su relación con Mateo, tampoco. Lo más potente del relato no son los grandes conflictos, sino los detalles silenciosos. Un anillo que deja marca en la piel, un asiento que nunca le pertenece, una promesa que solo pesa para una persona. Mateo no es un villano clásico. Ama, pero ama con cálculo. Permanece mientras le conviene, y se va cuando el pasado llama más fuerte. Braulio representa algo completamente distinto. No promete eternidad, no exige nada, simplemente se queda. La amnesia no funciona aquí como un truco dramático, sino como una oportunidad. Olvidar para ver con claridad qué relaciones eran amor, y cuáles solo eran costumbre. Quizá el punto más discutible del texto es que algunos giros se resuelven con demasiada suavidad. La realidad suele ser más cruel, pero su mensaje central es firme. Amar no debería doler todo el tiempo, y nadie debería firmar contratos, solo para no quedarse solo. Ahora quiero leerte. ¿Tú qué habrías hecho en el lugar de Andrés? ¿Elegirías recordar, o empezar de nuevo? Déjamelo en los comentarios.